¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy voy a hablar de un libro que se llama Desmorir de Anne Boyer. El título original es The Undying y fue escrito en 2019 y en 2020 ganó el premio Pulitzer de no ficción. Anne Boyer nació en Topeka, Kansas en 1973, es poeta y ensayista. También da clases y toda la onda. Ha ganado distintos premios tanto de poesía como de ensayo. Y bueno, esta es la versión que yo tengo, es de Sexto Piso, en español. Bueno, nunca he grabado un video de este estilo. Normalmente siempre leo fragmentos o cuentos o poemas, bla, bla, bla. Pero hoy quiero leer fragmentos de este libro y hablar un poco de él porque pienso, siento, considero que es un libro que todos deberíamos leer. Mujeres feministas, mujeres que no se consideren feministas, hombres, niños, todos, de verdad. Porque este tema aborda el cáncer de mama, pero no solo aborda el cáncer de mama, aborda el tema de la enfermedad en un mundo capitalista, en una sociedad capitalista que es en la que creo que si alguien está viendo este video, estamos todos ahí. Entonces, todos en algún punto nos hemos enfermado, o estamos enfermos, o nos enfermaremos. Así que realmente he querido desde hace tiempo hablar de este libro y es la primera vez que me animo, no sé por qué hoy, pero decidí que sería hoy. He querido hablar de este libro porque desde que yo lo leí, lo que más me atrapó fue esta forma de ver las cosas. No desde una perspectiva en la que todos podemos enfermarnos y curarnos o enfermarnos y morir. No solo la enfermedad como algo que sucede en la vida, sino como la enfermedad a causa del tipo de sociedad en el que vivimos, el sistema económico en el que vivimos. O sea, ver un poco más allá de, no sé, no me tapé en la mañana y me enfermé. O algunas, no sé, supersticiones que se suelen tener en México. Digo, este libro no sucede en México, pero la enfermedad es algo universal. Puede que tú nunca hayas tenido una enfermedad, pero tal vez conozcas a alguien que sí la haya tenido o que bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, como nunca he hecho un video de este estilo, normalmente siempre leo cuentos o poemas o la, la, la. Intentaré leer algunos fragmentos que me parecen interesantes y luego ir comentando un poco acerca de ellos. Es la tercera vez que intento grabar el video. He estado bostezando mucho, pero espero ya no bostezar tanto. Ay. Así que, bueno, voy a comenzar con esta parte. Por lo general, en el panorama color de rosa de la concienciación, solo se admite a un tipo de persona que ha tenido cáncer de mama, a las que han sobrevivido. El botín de la narrativa va a parar a manos de las vencedoras. Se supone que contar la historia de tu propio cáncer de mama es contar una historia de supervivencia. A través de la autogestión neoliberal, la narrativa es la de las cosas bien hechas, la del individuo atomizado, autoexaminado y mamografiado, la de la enfermedad curada con sumisión, carreras de 5 kilómetros, verduras orgánicas licuadas y pensamiento positivo. Tal y como señala Eleon Leopold en su historia del cáncer de mama, un lazo más oscuro, el auge del neoliberalismo de la década de los años 90, introduce un cambio en las convenciones narrativas del cáncer de mama. El mundo exterior se da por hecho como un telón de fondo, frente al que se representa el drama personal. Escribir solo de una misma no es escribir solo de la muerte, sino en estas condiciones. Escribir más concretamente de un tipo de muerte o de un estado semejante a la muerte en el que no se admite política, acción colectiva, un marco histórico más amplio. La etiología industrial del cáncer de mama, la historia y las prácticas médicas misóginas y racistas, la increíble máquina capitalista de la explotación, así como la desigual distribución en función de la clase social, del sufrimiento y la muerte por cáncer de mama, son omitidas del género literario, hoy manido del cáncer de mama. Escribir solo de una misma puede ser escribir de la muerte, pero escribir de la muerte es escribir de todo el mundo. Y por eso me interesa mucho, porque, bueno,
cuando yo empecé a leer este libro pensé mucho en cómo no todos tienen el mismo acceso a todo, ¿no? Hablando específicamente de la enfermedad, eh, normalmente hay caminos que tomas, ¿no? Estás enfermo, vas al doctor, te receta y listo. Estás enfermo, buscas tus síntomas en Google, te preocupas y luego no sé qué suceda. Pero no todos tienen acceso a todo. No todos pueden ir al doctor y pagar los medicamentos. No todos pueden tener acceso a un computador, celular o lo que sea para buscar sus síntomas y luego ver si hay soluciones, curas, etcétera. Y eso solo hablando de enfermedades que son más ligeras, entre comillas, aclaro. Porque obviamente no es que podamos comparar una gripe normal al cáncer de mama, ni a otras enfermedades mucho más graves. A mí me interesa mucho este tema. Perdónenme, por favor. Me interesa mucho este tema porque los trastornos mentales es algo de lo que he estado... Bueno, he leído mucho a lo largo de, no sé, desde la prepa hasta ahora. Y también pensar en toda la gente que tal vez necesite ir con un psicólogo o psiquiatra y que necesite medicamentos. No todos pueden pagar eso. Puede que sepas que necesitas, que te hace falta, que no sé qué, y aún así hay cosas que importan un poco más. Hay un poema de Neil Hilborn que a mí me gusta muchísimo que habla de eso. Les voy a citar unos versos, pero en español. El poema está escrito originalmente en inglés y se llama Joey. Dice algo así como: los dos teníamos padres que nos creían cuando les decíamos que no estaban bien, pero los míos podían hacer algo al respecto, ¿no? Y luego más adelante, ya casi en el final, dice como: pienso en todos los chicos como Joey que quisieron morirse y tuvieron la mala suerte de lograrlo, ¿no? Porque podía ser que tuvieran padres que les creyeran, pero que también tenían que pagar la renta de la casa. ¿Me explico? Esa parte se me hace en sí como muy intensa porque es como claro, o sea, te creo, sé que tienes una enfermedad, pero no tengo dinero, ¿no? Tengo que pagar la renta, tengo que pagar esto, ¿no? Entonces, a mí me hace pensar muchísimo en esta parte de este libro porque hablar de la enfermedad no es específicamente hablar de una enfermedad, sino la enfermedad es universal, es un tema que todos hemos vivido, ya sea algo super X, una cortada, una gripe o algo más intenso. Es algo que mucha gente vivió en estas épocas. Entonces, al ser algo tan común y tan cercano a nosotros, pensar que el sistema económico, el tipo de sociedad en el que vivimos, tienen algo que ver y no solo la forma personal de cada uno, siento que es como darle un giro muy grande al hecho de ver las enfermedades, su cura y nuestra forma de vida. Entonces, bueno, esperen. A ver, tomar una cosa o un conjunto de cosas de un sistema y reclasificarlas como elementos en otro también se parece al diagnóstico, que toma información de nuestros cuerpos y reorganiza lo que viene de nuestro interior en el marco de un sistema impuesto desde muy lejos. Mi bulto estaba en principio en mi sistema, pero en el momento en el que el radiólogo lo colocó en la categoría BRAT5, se convirtió en un tumor para siempre acomodado en el sistema de la oncología, como los pájaros que han sido liberados del contenido de su vuelo, y como el té liberado, una persona que recibe un diagnóstico se va liberada de lo que una vez pensó que era. Que te digan que estás enferma de manera irrefutable cuando te encuentras bien, de manera irrefutable, es darse de bruces contra la dureza del lenguaje, sin que se te conceda siquiera una hora de mullida incertidumbre en la que afianzarte con preocupación preventiva. O lo que es lo mismo, ahora no tienes una solución para un problema, ahora tienes un nombre específico para una vida que se parte en dos. La enfermedad, que nunca se tomó la molestia de anunciarse a los sentidos, irradia desde la pantalla, pues la luz es sonido y es información encriptada,
Es encriptada, difundida, analizada, evaluada, estudiada y vendida. En los servidores, nuestra salud se degrada o mejora. Antes estábamos enfermos en nuestros cuerpos, ahora estamos enfermos en un cuerpo de luz. Aquí también habla mucho acerca de nombrar la enfermedad. No sé si han escuchado acerca de nombrar es hacer existir, pero muchos se dicen, ¿no? Acerca de esto. En la carrera lo dijeron muchas veces, muchas personas, ¿no? Nombrar es hacer existir. Y la verdad es que a mí se me hace algo muy bonito. Es decir, yo puedo saber que mi Arizona está aquí, pero o sea, eso no significa nada. El hecho de nombrarlo lo vuelve un poco más real. No sé si alguna vez han dicho como decirlo, escucharlo o hacerlo lo vuelve más real, ¿no? Como cuando ya sabes que estás muy mal en una relación y el hecho de cortar solo es hacerlo oficial, pero ese algo ya se sabía, ¿no? Solo se tenía que utilizar la palabra para darle fin por completo. Entonces, bueno, yo creo que esto de nombrar es algo muy importante y muy lindo también porque, no sé, piensen en todas las personas que conocen, en la gente que más aman en este mundo, sus mascotas, sus amigos, su familia, etc. Piensen en cómo se sienten ustedes o cómo se sienten ellos cuando los nombran. ¿Cómo es el acto de nombrar y de ser nombrado, no? Desde estar en tu salón de clases y que te digan, cuando están pasando asistencia, ¿no? Como chuchito, bla, 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 miau, no sé, lo que sea. El hecho de saber que alguien te puede reconocer, que las letras que tengan tu nombre, cómo suenan, cómo se pronuncian, pues es parte de tu identidad. Traten de imaginarse ahora a esas personas que aman con otros nombres. Y puede que sea raro, es como si dijeras, es que no, o sea, esta persona solo se puede llamar así porque no tiene cara de otro nombre, es este y ya. Entonces, nombrar también es un acto importante, pues en cualquier acto, es decir, en cualquier cosa que nos pase. Bueno, caemos enfermos y nuestra enfermedad cae en las duras manos de la ciencia, cae en portaobjetos bajo la lente de microscopios autosuficientes, cae en bonitas mentiras, cae en lástima y relaciones públicas, cae en nuevas páginas abiertas en el navegador y en nuevos libros en la estantería. Y luego está este cuerpo, mi cuerpo, que no está dotado para la incertidumbre, una vida que se rompe bajo el peso de la terminología oncológica que le es ajena y que luego cae en la grieta de ese lenguaje. Entonces, esto tiene que ver todo con el lenguaje porque, bueno, aquí lo que Ambuyer está narrando es esa parte, ¿no? O sea, no solo es descubrir una enfermedad, es descubrir una enfermedad que tiene todo un lenguaje que nosotros desconocemos porque no es un lenguaje que estemos acostumbrados a utilizar. Hay personas que se sienten mal en sus cuerpos y que no hacen nada al respecto. Y hay personas que se sienten mal en sus cuerpos e introducen sus síntomas en motores de búsqueda y ahí se quedan. Luego hay personas que se pueden permitir hacer circular lo que les duele entre profesionales que les ofrecerán pujas diagnósticas que difieren entre sí. Si los síntomas circulan durante el tiempo suficiente, a un conjunto de malestares se les puede conceder la gracia de un nombre, una enfermedad, un síndrome, una sensibilidad, un término de búsqueda. A veces eso es un remedio suficiente, como si emplear un apelativo fuera a hacerlo aceptable. A veces dar a una persona una palabra con la que nombrar su sufrimiento es el único tratamiento disponible. Eso se me hizo así maravilloso. En un mundo en el que tanta gente se siente mal, hay un clima generalizado, indeterminado e indefinido de sentirse enfermo, que proporciona al menos la pertenencia a una comunidad de lo inespecífico. La enfermedad que no tiene nombre es la clase de enfermedad que se mantiene en suspenso, o en común, o que se desplaza a la periferia de la psiquiatría. Un cuerpo con un malestar misterioso se expone a la medicina con la esperanza de ajustarse a un vocabulario con el que poder hablar de su sufrimiento. Un lenguaje adecuado. Aquellos que padecen ese sufrimiento deben aunar esfuerzos para inventarlo. Nuestros sentidos no nos dicen prácticamente nada acerca de nuestra enfermedad, pero los doctores nos piden que creamos que eso que no podemos ver ni sentir podría matarnos, así que lo hacemos. Bajo el barniz de una salud perfecta, estábamos enfermos y totalmente sanos en un mundo enfermizo. Estábamos solos,
pero éramos incapaces de establecer los vínculos necesarios para poner fin a nuestra soledad. Espérenme. Jesus. Esto de hacer los resúmenes no fue la mejor idea. Pero bueno. Sí, esto es muy importante. El hecho de ser humanos. Es decir, seres enfermos, pero seres humanos. Voy a leer esto rapidísimo. El médico griego Galeno escribió que Arístides era de esa rara clase de personas con un alma fuerte y un cuerpo débil. Arístides continuó escribiendo, enseñando y declamando mientras todo su cuerpo se consumía. Consulto en Google mi enfermedad y me siento sola en el surrealismo de su producción cuantitativa. Aunque no tengo una opinión formada sobre la fortaleza de mi alma, soy una persona común y corriente, lo cual significa que debo trabajar para ganarme la vida. Así que en el transcurso de mi enfermedad yo también sigo escribiendo, enseñando y declamando. En los intersticios de mi lista de tareas pendientes investigo la muerte. Busco desesperada el estudio que diga que viviré. Empiezo a soñar con la muerte y sé que no debo acatar las instrucciones que me dicta la noche. Me despierto y rastro indicios que apuntan a la excepcionalidad mortal de mi cuerpo. Leo los resultados de una calculadora que predice la supervivencia, Life Math. Después me vuelvo a quedar dormida. Sueño con la muerte en las curvas de sus gráficos. Aquí está. Aquí habla, todo el libro habla del cáncer y de la enfermedad, pero hay párrafos más específicos. Nos dicen que el cáncer es un intruso contra el que hay que luchar, o una faceta descarriada de nosotros mismos, o un tipo de célula demasiado ambiciosa, o una analogía del capitalismo, o un fenómeno natural con el que convivir, o un determinado agente de la muerte. Nos dicen que está en nuestro ADN, o nos dicen que está en el mundo, o nos dicen que se encuentra en esa confusa encrucijada de genes y entorno que nadie puede ni quiere encontrar. Se nos da únicamente la parte ruidosa de la probabilidad, que su causa se encuentra en nuestro interior, y nunca la parte silenciada de la probabilidad, que la fuente del cáncer permea nuestro universo compartido. Se examinan nuestros genes, no nuestra agua potable. Escanean nuestro cuerpo, no nuestro aire. Nos dicen que se encuentra en lo erróneo de nuestros sentimientos o lo inevitable de nuestra carne. Nos dicen que hay una diferencia entre enfermedad y salud, entre lo que es agudo y lo que es crónico, también entre vivir o morir. Vemos las noticias sobre el cáncer en el mismo tipo de pantallas que las noticias sobre las elecciones. Las recibimos en nuestro correo electrónico junto con las invitaciones a LinkedIn. Las almohadillas de los radiólogos son las mismas que las de los pilotos de drones. La pantalla que radia el cáncer es también la pantalla que radia todo el terror global y la realidad mediados. Y esto se me hace súper importante porque es lo que le decía. Aquí Ambuyer está especificando las cosas. Escanean nuestra sangre, nuestros genes, pero no escanean los alimentos que consumimos, el agua que consumimos, el aire que consumimos. Porque no es solo algo personal, no es solo una cuestión individual el hecho de poder enfermarse. Entonces, hay otro libro que leí así inmediatamente después de terminar este, que se llama ¿Por qué no podemos dormir?, de Darian Leader. Y ese libro sigue un poco la idea de Anne Boyer. Obviamente son autores muy distintos, no sé si tengan algo en común o no, es decir, no sé si haya una relación directa o no, no lo sé, pero son libros de distintos años, ¿no? Pero, se me fue su nombre, Darian Leader plantea algo muy importante en el aspecto del sueño, que nos dice, la sociedad nos dice que tenemos que comer bien, que tenemos que dormir nuestras 8 horas diarias, que tenemos que ejercitarnos, que tenemos que trabajar, no sé. O sea, nos dice muchísimas cosas para cuidar nuestra salud, pero también nos obliga a quedarnos horas extras en el trabajo, a consumir cosas que no son benéficas para nosotros, para calmar nuestro estrés, nuestra ansiedad, o cualquier cosa que tengamos que no podamos resolver, no sé, de otra forma. Nos dice que hay que entregar cosas como lo más rápido que podemos, que siempre hay que estar a las prisas. O sea, el sistema en el que vivimos no nos permite, o sea, aunque nos invita
a que hagamos las cosas lo mejor que podemos y seamos unos seres humanos sanos. Es como si te dijeran eso y al mismo tiempo te dijeran, y bueno, quédate 5 horas extra y ya, ¿no? A ver cómo le haces, no te las vamos a pagar, no te vamos a dar de cenar, no vas a descansar y mañana te quiero aquí temprano otra vez. Entonces eso es algo que se me quedó muy grabado, que siento que es como la tesis del libro, que, que cualquiera se puede enfermar, pero que todo lo que está alrededor de nosotros y el sistema en el que vivimos no nos permite ni cuidarnos bien, ni sanar bien, ni estar bien en todos los aspectos de nuestra vida. Tal vez eso es una utopía, pero ¿por qué tendría que ser una utopía? ¿Me explico? Yo lo pensaba mucho cuando mi perrita murió. Ella es el amor de mi vida. Y yo pensaba como, o sea, todos se preocuparon porque pensaron que pues tal vez haría alguna locura, pero pues no. Em, pero todos siempre me decían como, tienes que comer, no sé qué, bla, 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 tienes que salir. Y no está mal, no es como que la gente te lo diga pues para chingar, pero es extraño cómo podemos opinar tanto acerca de la vida de las otras personas y aún así no tener una vida perfecta nosotros mismos. Recuerdo que alguien me dijo que tenía que salir, ¿no? Recuerdo que otra persona también me dijo que tenía que deshacerme de la ofrenda que le hice y que no sé qué, bla, bla, bla. Y yo pensaba como yo voy a lidiar con esto como yo puedo y como yo sé, ¿no? Pero aparte, a lo que iba es, ¿por qué yo querría comer bien y hacer cosas y salir con amigos y existir cuando lo que más amo acaba de morir, ¿no? O sea, ¿cómo nos pueden pasar tantas cosas en la vida y simplemente dejar que no nos afecte o lo que sea? Es decir, tantas cosas suceden todo el tiempo, algunas que nos afectan directamente y otras que no, pero todo el tiempo podemos encontrar noticias horribles en la tele, en cualquier lado, en YouTube, en Facebook, en TikTok, lo que sea. ¿Cómo podemos ignorar absolutamente todo? O sea, enterarnos de algo muy fuerte, muy feo, y decir, bueno, ya me voy a hacer ejercicio y voy a comer. No sé, a mí se me hace algo muy difícil porque eh, obviamente estar tan consciente de todo tampoco sería bueno, ¿no? Sería como saber que el mundo es horrible todo el tiempo, es estar completamente lúcido todo el tiempo, no sé. Siento que sería demasiado para todos. Pero siento que al menos recordarlo de vez en cuando nos haría un poquito más sensibles o empáticos. Yo mm, a veces recuerdo que hay mucho dolor en el mundo. Es decir, recuerdo que ayer había dolor y hoy hay dolor y mañana habrá dolor. O sea, todos los días hay dolor en cualquier parte del mundo. Mientras yo estoy grabando esto o mientras tú lo estás viendo, si es que alguien lo ve, hay alguien que está sufriendo de una forma que no podemos imaginar. Y nosotros no tenemos ni idea. Aunque podamos imaginarlo, no sabemos realmente lo que es. Entonces, creo que saber que hay tanto dolor en el mundo nos podría al menos sensibilizar un poco. Y bueno, voy a continuar porque si no me desvío demasiado. La historia de la enfermedad no es la historia de la medicina, es la historia del mundo. Y la historia del cuerpo bien podría ser la historia de lo que se le hace a la mayoría de nosotros en aras de unos pocos. Recuerdo que una vez en una clase una maestra nos dijo como piensen en todas las personas que han muerto para que nosotros estemos aquí. Y no sé cómo explicarlo, pero eso me impactó mucho porque pensé, claro, tú no sabes realmente todo lo que pasa para que tú puedas existir y tener la vida que tienes, sea de la forma en la que sea. No sabes si alguien murió. Es un ejemplo muy X, en realidad. Es un ejemplo, no sé, ilógico hasta cierto punto tal vez, pero no sabes todos los sacrificios que gente cercana a ti ha tenido que hacer para que tú puedas ser la persona que tú eres, ¿no? O si tú te has sacrificado por alguien, tal vez esa persona lo sepa, pero
¿Qué tanto lo puede llegar a saber? Eso es muy interesante. Bueno, una persona con un cáncer agresivo rara vez está en posición de rechazar las oraciones, la magia o el dinero de nadie. Algunos amigos empiezan a recaudar fondos, algunos conocidos me regalan cristales. Por consejo de alguien pruebo la regresión a vidas pasadas, pero en ningún momento toca ser miembro de la realeza. Todas las vidas que revisito parecen ser encarnaciones previas. Soy un anciano leproso que pide limosna, más enfermo y triste de lo que nunca he estado. En otra vida soy un crío que apenas vive y que, más que nada, muere. No me creo nada de esto, pero me cuadra haber sido la mejor versión posible de nadie en cada vida posible. Permítanme. La enfermedad se escribe primero en nuestros cuerpos y a veces después en cuadernos. Bueno, aquí algo que me gusta es que al principio menciona a varias escritoras que tuvieron cáncer de mama y cómo ellas lidiaron con el cáncer de mama y sus escritos. Aquí también menciona un fragmento de Agua Viva de Clarice Lispector, que es una de mis autoras favoritas. Bueno. A ver, voy a leer esto. Cuando veas un arma en el pelo que se te cae, también verás que tu cuerpo al caer es un arma, que lo es incluso cuando no cae. En esta nueva teoría acerca de ser una persona enferma, un amigo tuyo dirá que cuidarte es ahora como cuidar armas. Has convertido tu cuarto en una armería. Todo el que te trae agua o comida también está ahora cargando una pistola. Déjenme ver mi... Ok, ya. No hay todavía ninguna máquina a la que el sistema nervioso pueda enviar sus sensaciones para que las transforme en una medición lo bastante atinada. La medicina contemporánea hiperreacciona a la indisciplina corporal de la enfermedad, transmutándola en datos. Los pacientes se transforman en información, no solamente a través de la cuantificación de cualquier cosa que emerja de o atraviese sus cuerpos discretos. Los cuerpos y sensaciones de poblaciones enteras se convierten en la matemática de la probabilidad, de enfermar o estar bien, de vivir o morir, de curarse o sufrir, en la que se basa el tratamiento. Los cuerpos de todo el mundo están sometidos a estos cálculos, pero son casi siempre las mujeres las que hacen el trabajo preliminar de reubicar lo nebuloso e incontable de la enfermedad en las matemáticas tecnologizadas de la medicina. Esperen. Mira. Durante varios días después de que se administre la medicación, mis fluidos corporales eran tóxicos para otras personas y corrosivos para los tejidos de mi propio cuerpo. La adriamicina en ocasiones dañina para el corazón y la cantidad que pueden administrarte tiene un límite de por vida, del cual al final de ese tratamiento habré alcanzado la mitad. Otra cosa importante de este libro es que creo que todos hemos escuchado acerca del cáncer de mama, pero realmente, ¿qué es lo que sabemos del cáncer de mama? Es decir, yo sabía que había gente que, sabía que era una enfermedad muy fuerte para el cuerpo y que había gente que lograba salir de eso y gente que no lograba salir de eso. Pero realmente lo que Anne Boyer nos retrata en este libro es algo mucho más grande, mucho más íntimo y mucho más difícil de entender de lo que puede llegar a ser. Es decir, habla de la quimioterapia, de cómo hay mujeres que dicen que no quieren tomar quimioterapia y cómo otras es como el único tratamiento posible, ¿no? La quimioterapia es tan fuerte que puede que ni siquiera te salve y que sea parte de tu causa de muerte. Es decir, la quimioterapia te puede salvar, pero te va a dejar con muchas cosas, con muchas secuelas. O puede que no te salve y que al fin y al cabo sea una razón más para tu muerte. Entonces hay gente que decide hacerse la quimioterapia e inducirse a ese tratamiento que al fin y al cabo te desgasta para poder curarte, y hay gente que decide no hacerlo. Yo no sabía esto, pero Anne Boyer habla de ciertas mujeres que tienen canales de YouTube para hablar de su propia enfermedad de cáncer. Y no sé ustedes qué piensen de eso, la verdad. Pero
si ustedes han estado enfermos de algo muy fuerte, algo crónico, algo que de verdad digan, es que ¿por qué rayos me pasó esto a mí? Piensen en que a veces cuando uno está enfermo, la desesperación llega. Hay un libro de una escritora mexicana que se llama Flor Aguilera y el libro se llama Jack decía que su hermano era el mar. En este libro, Flor Aguilera también retrata su enfermedad. Ella tiene lupus. Entonces habla de cómo fue con distintos doctores, distintos tratamientos y a pesar de el tratamiento médico, científico, la ciencia, todo eso, también fue con chamanes, con curas, probar imanes, probar de todo. Porque cuando estás en ese tipo de problemas es muy común. O sea, la desesperación te hace creer en muchas cosas. Porque si algo que oficialmente te dicen que va a funcionar no funciona, entonces depositar tu fe en cualquier cosa que te dé al menos una mínima esperanza de que te vas a curar es algo muy humano, es algo muy natural. Entonces, solo, no sé, por si opinan algo extraño acerca de los videos. Yo siento que es algo muy humano. Y hasta siento que es algo terapéutico hablar con gente que no conoces acerca de una enfermedad que te está matando. Una enfermedad que no es algo X o algo fácil. Una paciente es un objeto que contiene un sistema, dentro de una serie de sistemas entrelazados llenos de otros objetos que contienen sistemas. Como objeto, un paciente puede funcionar, cumplir o romperse, incumplir. El incumplimiento puede significar mostrar cualquier agencia potencial, hacer quizá demasiadas preguntas, aportar investigaciones discrepantes, negarse a un procedimiento, aparecer por norma al menos 15 minutos tarde en la sala de espera. El sistema médico es para el enfermo el terreno de juego visible, pero más allá, tras él, bajo él, están todos los demás sistemas: familia, raza, trabajo, cultura, género, dinero, educación. Y por encima de ellos hay un sistema que parece incluir a todos los demás sistemas, un sistema tan total y aplastante que a menudo lo confundimos con el mundo. Este sistema que confundimos con todo reside en un objeto que contiene un sistema como un tumor en el interior de un objeto que contiene un sistema como un paciente con cáncer que es un objeto que contiene un sistema en el interior de una clínica, todos ellos conteniendo además los sistemas de la historia. Luego están los vestigios de ese sistema total y que puede confundirse fácilmente con todo, un sistema que tomamos por sempiterno e inmutable y sin remedio. Además de injusto y que reside fuera de esa paciente, ambos íntimamente unidos de un modo que ella puede ver ahora cómo la perjudica y que debe vislumbrar en la lejanía con los ojos entornados, apenas capaz de discernir sus contornos más reconocibles. Luego la gente se marcha, los amigos merman, los amantes huyen llevándose con ellos el más mínimo atisbo de posibilidad de volver a quererlos. Los compañeros te evitan, tus competidores se muestran ahora poco impresionados, tus seguidores en Twitter dejan de seguirte. Para todos aquellos que te han abandonado es posible que seas o bien el más objetual de todos los objetos posibles, o bien todo lo humana que puedas llegar a ser en esta situación de enfermedad. O dado que has descubierto que cualquier cosa es posible en el transcurso de una enfermedad catastrófica, podría ser la más humana y la más objeto a la vez. Espérenme. Ok, no, eso ya. Ay, es que no soy muy buena haciendo notas y como nunca había hecho un video de este estilo, no sé, espero mejorar. Ok. Alguien dijo una vez que elegir quimioterapia es como elegir saltar de un edificio cuando alguien te está apuntando con una pistola en la cabeza. Saltas por miedo a morir, o al menos por miedo a la dolorosa y desagradable versión de la muerte que es el cáncer, o saltas porque deseas vivir, incluso si esa vida mientras dure es penosa. Hay posibilidades de elegir, claro, y lo haces, pero la elección nunca parece realmente tuya. Accedes por temor a decepcionar a los demás, por temor a que consideren que mereces ese sufrimiento, con la esperanza de volver a sentirte bien, por temor a que te culpen de tu propia muerte, con la esperanza de poder dejar todo atrás, por temor a que te tilden de ser alguien incapaz de someterse a todas las formas de autodestrucción autopreservadora escritas en las instrucciones popularmente conocidas. Debes tener ganas de vivir, pero también es necesario creer que eres una persona digna de ser mantenida con vida. El cáncer requiere una medicina dolorosa, costosa, nociva para el medio ambiente, extractiva. Mi ansia por sobrevivir significa que aún no he sido capaz de ponerme a desentrañar
la moralidad de mi supervivencia. Entonces, bueno, aquí es un poco de lo que les hablaba, de cómo elegir o no elegir la quimioterapia también es un paso muy fuerte porque nada te asegura que te vas a salvar. Por ejemplo, Anne Boyer en un fragmento de este libro habla de otra chica que igual hacía videos en YouTube. Esa chica tenía un cáncer muy parecido al de ella. Tenía casi la misma edad. O sea, es decir, ellas como seres humanos eran muy parecidas y su enfermedad era casi del mismo tipo de cáncer. Las dos se sometieron a quimioterapia, pero Anne Boyer sobrevivió y la otra chica no. Y no hay una forma de decir por qué sí o por qué no. Anne Boyer también habla acerca de cómo el cáncer de mama se ha vuelto una enfermedad que todos consideran femenina, una enfermedad que solo le podría dar a las mujeres cuando en realidad a todas las personas les puede dar cáncer de mama. Entonces, poniendo en cuenta esto de que es una enfermedad femenina, se aborda de otra forma. No es una enfermedad, según muchos, que le pueda dar a todos, aunque sí lo es. Ay, perdón por eso. Entonces, no se aborda como otras enfermedades. No se ve a las mujeres con cáncer como cualquier otra mujer enferma o como cualquier otra persona enferma, más bien. Se ve como una mujer con cáncer. Digo, sé que aquí al decirlo puede sonar como muy o sea, sí, pero por eso los invito mucho a leer este libro porque les va a abrir un panorama gigante acerca del cáncer de mama, pero en específico también de la enfermedad. Aquí también habla sobre la vida vertical y la vida horizontal. De cómo la vida de un enfermo puede volverse una vida horizontal, ¿no? Una vida acostada, una vida en la cama, en vez de una vida en la que puedes caminar y ser libre. Yo lo he sentido cuando tienes anemia muy fuerte. Realmente no tienes fuerza para nada y solo estás ahí acostado en tu cama y cuando te despiertas no puedes hacer nada y no tienes fuerza para nada, entonces solo te la pasas durmiendo y aunque duermas te sigues sintiendo cansado. Bueno, la enfermedad vivifica la magnitud de las partes del cuerpo y sus sistemas. Los enfermos en su lecho desarman y desensamblan multitudes y cosmos, órganos y nervios y partes y aspectos anunciándose como detalles que se despliegan. Un conducto lacrimal izquierdo que no funciona, un nuevo universo, un folículo capilar moribundo, un sistema solar, ese nervio que termina en el cuarto dedo del pie derecho, ahora eviscerado bajo los efectos de la quimioterapia, una estrella a punto de colapsar. Bueno, también algo que se me hace interesante es que es inevitable pensar en la enfermedad con la muerte. Es decir, es como si pusiéramos un campo semántico de la muerte. La enfermedad sería algo que tal vez todos pensaríamos, porque una enfermedad es algo que te puede acercar más rápido a la muerte. Estar enfermo deja espacio en exceso para pensar, y pensar en exceso deja hueco a reflexiones sobre la muerte. Pero yo siempre estuve hambrienta de experiencia, no de su cese, y sin pensar, era la única experiencia que podía proporcionarme mi cuerpo. Más allá del dolor, abrirme al pensamiento desenfrenado, mortal, tenía que estar permitido. No intenten, advertí a mis amigos en una serie de instrucciones por correo electrónico, hacer que deje de pensar en la muerte. Permítanme. No, es que, o sea, esta es solo una parte. O sea, son como 3 hojitas llenas de fragmentos y páginas y bla, bla, bla. La verdad, ya llevo 40 minutos y yo pensaba hacerlo de 30 minutos máximo, pero es que es un libro muy bueno. En este libro también van a encontrar el tema de cómo el arte no toma en cuenta todas las enfermedades, ¿no? No hay tantos libros que aborden todas las enfermedades del mundo. Esperen. Esto se me hace muy bueno. El cáncer es singularizado como una clase especial de sufrimiento,
Pero el sufrimiento por la inevitabilidad de nuestro accidente común no es valeroso. Ser hija de este accidente nunca me convirtió en miembro de una clase valerosa, inmovilizada en la cama. Decido consagrar mi vida a hacer que la respuesta socialmente aceptable a la noticia de que se te ha diagnosticado un cáncer no sea el correctivo. Sé optimista. Sino estos versos del poema de Diane Di Prima, Carta Revolucionaria número 9. 1. Mata al presidente de Dow Chemical. 2. Destruye la fábrica. 3. Haz que no sea rentable volver a construirla. Ay, eso se me hizo magnífico. Otra cosa antes de que se me olvide, porque de hecho ya se me había olvidado, es que esto de ser optimista y toda esta cuestión también tiene que ver con el capitalismo, con toda esta parte de la mercadotecnia que te dice, ¿no? Como si te sientes triste es porque tú quieres, ¿no? La mente es más fuerte que el cuerpo, bla, 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 bla. Entonces, Anne Boyer habla de cómo ella, al estar enferma, e investigar acerca de todo esto, y leer y escuchar y ver acerca de otras mujeres que han vivido con cáncer de mama, unas que han fallecido y otras que han sobrevivido, la sociedad no actúa igual con todos. Es como si el hecho de estar enfermo fuera porque tú no tienes la moral, ni las ganas suficientes, ni el optimismo suficiente para querer estar vivo. Y si la enfermedad te ganó es porque no pudiste, o sea, fuiste débil. Entonces, Anne Boyer habla acerca de cómo si tú sobrevives al cáncer de mama, tampoco puedes decir como sobreviví, ¿no? Soy la verga. Es como, no puedes hablar de tu dolor, porque eso te hace una víctima. Tienes que ser fuerte todo el tiempo. Tienes que demostrar que tú puedes más que la enfermedad. Pero es esa parte, ¿no? O sea, si no sobrevives a esa enfermedad significa que no tenías la fuerza necesaria para, no sé, para sobrevivir, que no tenías las ganas suficientes, que tu ánimo no era el ánimo esperado. Es decir, ¿qué es lo que espera la gente de una persona enferma? Muchos te dicen, ándale, échale ganas, tú puedes, vas a salir de esta. Y si no sales de eso, o si te quejas de tu dolor, es como, ¿por qué te estás quejando de tu dolor? Si hay gente que no sobrevivió a la enfermedad que tú tienes, si hay gente que no sobrevivió a tu dolor, tú no tienes derecho a quejarte. Esa es otra crítica que van a encontrar en este libro. Siento que suena como si estuviera promocionándolo, pero pues de cierta forma es así, pero solo porque creo que de verdad es un libro que todos deberíamos de leer. Ay, miren, esto es maravilloso. Déjenme tomar un tantito Arizona. Una vez que el cáncer se ha apoderado de ti, te olvidas de cuánta vida has perdido para vivir y también cuánto de ti misma has perdido a causa de la enfermedad, porque resulta difícil hacerte cargo de esta y hacerte cargo de ti misma a la vez. Hacerte cargo de tu enfermedad puede convertirse en la única razón de tu existencia, un matrimonio concertado por el destino. Más tarde, cuando ya no es la enfermedad aguda la que te roba la vida, es la discapacidad crónica resultante de curarla. Entonces el cáncer da la sensación de ser pintorescamente catastrófico, al estilo del siglo pasado, el siglo desde el que se vienen arrastrando mis tratamientos contra el cáncer, así como sus causas. Es como si el siglo XX fuera simultáneamente la causa y el tratamiento de mi enfermedad con sus armas y pesticidas, con sus épicas generalizaciones y sus costosos festivales de muerte. Después enferma más no poder de ese siglo, vuelvo a enfermar de información, una enfermedad que es propia de nuestro siglo. En el mundo industrializado se estima que la mitad de nosotros tiene cáncer o lo desarrollará, y casi todo el mundo, incluso sin saberlo, lleva un poquito consigo. El cáncer ni siquiera existe en realidad, al menos no como tal. El cáncer es una idea que lanzamos como una calumnia sobre nuestra propia malignidad. Esperen. Ok. Es que, de verdad, si fuera por mí leería todos los fragmentos de este libro, pero sería un video demasiado largo. La gente muere visiblemente, se preocupa visiblemente, sufre visiblemente. El mundo entero expuesto a la vigilancia del mundo entero. Y en la tragedia de la tragedia y en mis contradicciones, que sospecho no difieren demasiado de las tuyas, esto no significa que no haya infinidad de cosas tristes e injustas e indignantes que quiero que todo el mundo sepa.
Algunas cosas, no obstante, siguen siendo misteriosas y nada espectaculares, y ahí creo que reside la esperanza. El destino del mundo depende de la promesa de lo negativo, de la misma manera que nosotros podemos confiar en que la vista no es el único sentido. El fraude. El fraude es un capítulo muy interesante porque... Dios, es que es muy fuerte. Aquí aborda como también el tema de la medicina. Es decir, siempre te dicen, hazte chequeos, bla, bla, bla. Es el mes del cáncer, por favor, chécate para que no tengas cáncer. O si tienes cáncer, que te tratemos, ¿no? Pero aquí Amboyer también aborda el tema de cuando se hacen estudios, bueno, no estudios, cuando se hacen, es que se me fue la palabra, diagnósticos muy prematuros. Es decir, cuando tú puedes tener una bolita que no es dañina y que no es cáncer, pero desafortunadamente el médico, médica, lo que sea que te atiende, te dice que es cáncer, entonces comienzas todo este tratamiento y al final puede que no lo tuvieras. Amboyer de hecho dice como, después de toda esta aventura, por así decirlo, después de todo este proceso, ni siquiera estoy segura de si en algún punto tuve cáncer. Y me mortifica como la idea de pensar que pasé por todo esto sin necesidad alguna. Porque realmente son casos, o sea, puede que tú digas, ¿cómo puede pasar eso? Pero es real. Entonces también por eso este libro me impactó demasiado. Mira, a algunas personas se les miente sobre el hecho de tener cáncer. A algunas personas mienten sobre el hecho de tenerlo. El mundo está lleno de relatos anecdóticos de gente que finge padecer cáncer y parece que lo único que todos ellos buscan es lo que todo el mundo necesita y merece. Algo de tiempo libre, algo de dinero para gastos, un guiso en el refrigerador, un poco de amor. Es decir, también hay muchas historias de gente que ha fingido muertes, que ha fingido enfermedades, perdón, y que recauda fondos en internet para poder substanciar sus enfermedades y vivir y bla, bla, bla. Y resulta que no. Hay gente que hace lo mismo y que sí está enferma, pero hay gente que no. Las personas que fingen tener cáncer al ser descubiertas a menudo tienen que enfrentarse, si no a un proceso legal, sí al ostracismo social. Los médicos que se exceden sutilmente en sus tratamientos, no. Entonces por eso también habla de estas contradicciones que existen. De hecho, cuando estaba en el curso de Marx, con mi profe, que es el mejor profe del mundo, siempre hablábamos de las contradicciones. Las contradicciones inherentes a cualquier cosa, por así decirlo. Hablábamos del capitalismo, ¿no? De cómo puede haber esta contradicción en la que hay hambre en muchas partes del mundo, pero también hay un desperdicio excesivo de comida en muchas partes del mundo. Entonces, ¿cómo puede haber tanta hambre y también tanto desperdicio del mundo? Es una contradicción. Y en esta parte, pues... se me fue la idea. Perdón. Pero a lo que quería llegar con esto del tratamiento es como... Es bueno hacerte chequeos, pero es tan bueno como malo un diagnóstico muy temprano. Bueno, aquí hay otra parte interesante. La página cureyourowncancer.org, que vende aceite de cannabis y gorras de béisbol de $45 con el logo de una hoja de cáñamo y la frase "Mato el cáncer", afirma: las grandes farmacéuticas mienten para convencernos de que son presuntas curas para el cáncer funcionan. La descripción al pie del video de YouTube, El fraude del cáncer explicado, de 9 minutos y 44 segundos, dice simplemente: la industria médica te está matando. Y tal vez esto les pueda parecer muy maníaco, muy conspirador, muy paranoico, pero realmente no lo es. Es decir, necesito hacer muchos videos de libros para explicar todo esto. Tampoco es como que yo soy una experta, ¿no? Pero en otro libro que leí acerca de... El libro se llama La fabricación de nuevas patologías. Habla de cómo ha ido el camino de la medicina, ¿no? De buscar cosas para curar a la gente. Y de cómo la mercadotecnia, la publicidad y todo eso se involucró tanto con la farmacéutica, que de pensar como hay que buscar una cura para esto, para curar a la gente, para que la gente viva lo mejor que pueda o lo más que pueda o pasó a ser como hay que inventar una enfermedad
para que podamos vender este medicamento. Ese libro incluso habla de que muchas enfermedades se nombran hasta que hay una cura. O sea, también hay medicamentos para enfermedades, pero no existen esas enfermedades. Y después se crean esas enfermedades. Digo, sí sé que suena muy paranoico lo que estoy diciendo, pero cuando uno comienza a leer un poco más acerca de todo esto, pues ya no te parece tan raro el hecho de pensar que, pues que las grandes empresas en el mundo capitalista en el que vivimos te puedan hacer querer enfermar para venderte la cura. En realidad, si lo piensas de esa forma, es como hasta lógico. Es como, pues sí, claro. Es decir, era el siguiente paso. Si ya conseguimos curar a la gente y la gente ya se curó, ¿cómo le vamos a hacer para seguir vendiendo nuestros medicamentos? En realidad, es como muy lógico en el sistema capitalista. Bueno, creo que por hoy ya voy a dejar de hablar de este libro. En realidad hay muchas otras cosas que quisiera abordar, pero como les digo, de repente me clavo mucho con este tipo de libros de ensayos y enfermedad, salud, todo eso. Y yo creo que después de esto tengo que hablar necesariamente de Por qué no podemos dormir de Darian Lieder, porque él también, creo que su tesis principal, al menos de lo que yo pude observar, eh, es que todo radica en el capitalismo. Y tal vez suene muy trillado, ¿no? Pero cuando te pones a analizar realmente todo eso, te das cuenta de muchas cosas en la sociedad, en tu forma de vivir, en la forma en la que, no sé, interactúas con el mundo, con la vida, con las personas que conoces. Entonces ya nada parece como lo mismo. Suena como muy dramático. Pero bueno, yo sé que a veces hay muchos estereotipos y prejuicios en torno a Marx. Y también sé que, pues, es un libro antiguo, es un pensador muy antiguo. Entonces, muchas veces se cree que Marx solo quería que todos viviéramos juntos y compartiéramos nuestra comida y la. Pero si ustedes leen El Capital, al menos el primer tomo, el tomo uno, van a encontrar que hay cosas muy distintas. Que de hecho Marx habla de cosas muy, muy, muy interesantes en El Capital. Y cómo pues estamos sumergidos en él, ¿no? Y todas estas contradicciones que vemos en las noticias o con cualquier cosa, desde una contradicción muy pequeña hasta algo gigante como lo que les mencioné del hambre, pues no es como que podamos decir que hay una explicación así, tal cual, como la verdad absoluta. Es como, nuestra sociedad es así porque esto, ¿no? La verdad absoluta. Pero sí podemos encontrar caminos que nos hagan llegar a respuestas que tal vez no podemos ver como... No podemos acceder a ellas de una forma como normal, por así decirlo. Bueno, espero que les haya gustado el video, espero no haber dicho muchas locuras y de verdad les recomiendo mucho ese libro. Y bueno, bye.